del peso, la dolarización de la economía y de qué tan fuerte está el dinero en República Dominicana. ¿Por qué usted tiene que comprar apartamentos, vehículos y bienes en dólares cuando la moneda oficial de República Dominicana es el peso dominicano? ¿Y por qué algunas economías de América ya se han dolarizado? Porque en República Dominicana, además, a veces hay fluctuación, hay recogida y en otras hay liquidez, facilidades de liquidez rápida. Todo eso se lo pregunto esta noche al economista Jaime Aristi Escuder de la Casa Nuestra de CDN Canal 37. Muchas preguntas que nos han hecho nuestros televidentes y que hoy se las vamos a responder. La dolarización y la capitalización de República Dominicana. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Un placer, excelente resumen ese de la historia del dólar. Todos necesitamos una Erika en nuestra vida. Sí, todo comenzó con el dólar español, como muy bien señalaron. Estoy de acuerdo con todo lo que señaló. Lo único que yo le añadiría es que el símbolo de dólar viene de las columnas de Hércules, las dos columnas de Hércules, y pues una banda que es la banda que está en lo que es el escudo, la bandera española y el escudo, está a ambos lados, esas dos columnas de Hércules y pues la cinta del Plus Ultra, esa cinta del Plus Ultra que va alrededor de lo que son las dos columnas, pues es lo que define ese símbolo de dólar. Entonces era dólar español, eso fue en el siglo XVI, muy utilizado y fue la materia prima que utilizó los Estados Unidos para definir su moneda, que es el dólar estadounidense que hoy tenemos. Es decir, que es una herencia de nuestra madre patria. ¿Por qué se usa el dólar, Jaime? ¿Y cómo el dólar, ya ustedes vieron en la historia que les hemos compartido, que ha hecho nuestra querida Erika, cómo se convirtió el dólar en la moneda más importante del mundo? Los imperios. Ahora hay temas con eso. Sí, mira, los imperios son los que tienen generalmente su moneda. Estaba el imperio romano, estaba el imperio español tuvo el dólar español, que es el real de A8, y los británicos, la libra esterlina. La libra esterlina estuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, junto con el dólar, porque hay momentos en que la dominante comienza a ser sustituida por lo que va a ser la nueva moneda incumbente o dominante. Entonces, en el caso de la libra esterlina, fue entrando en vigencia cuando todavía estaba el dólar español, hasta que ya el Imperio Británico fue quien tomó el control de los mares, el control de las economías, sustituyó al gran Imperio Español, que era el imperio que el sol no se colocaba bajo, por ejemplo, Felipe II, Carlos V, etc. Luego llegaron esos famosos reyes constitucionales británicos y eso fue lo que controló, digamos, la libra esterlina como principal moneda. Y después ya de la Segunda Guerra Mundial, pues apareció ya el dólar. El dólar como la principal moneda es la que define la reserva, es el que define el comercio internacional y tiene un ejército detrás. Antes tenía, como muy bien señaló este resumen, hasta 1971 la convertibilidad con el oro, pero posteriormente ya es algo totalmente fiduciario, es que tú confías en la principal economía. Este fin de semana Scott Bessent, que es el ministro de Hacienda, el secretario de Hacienda de los Estados Unidos, señaló que no hay posibilidad de que haya un default de la deuda soberana de los Estados Unidos, como un mensaje de decirle, miren, ustedes no se preocupen de que tengamos una deuda que es prácticamente 100% del Producto Interno Bruto, no se preocupen por eso, Estados Unidos siempre va a cumplir, es lo que se conoce como la deuda libre de riesgo, por lo tanto, esa es la moneda que todo el mundo quisiera tener. Pero claro, siempre habrá nuevos pretendientes de ocupar la posición de la moneda dominante. Ahí tenemos, por ejemplo, el renminbi, que eso es el yuan chino, pero está todavía muy, muy lejos de serlo, a pesar de que es una economía poderosa, es un imperio. Y en ascenso. En ascenso, muy poderosa, pero todavía los norteamericanos le llevan mucha ventaja. Tienen un sistema financiero muchísimo más profundo, muchísimo más líquido. Las transacciones, la cantidad de instrumentos financieros que se operan y el tipo de instrumentos financieros que se opera en dólares es muchísimo mayor. No solamente que los asiáticos, no solamente que los japoneses, no solamente que los coreanos del sur, no solamente que los chinos, pero también que los europeos. Los alemanes, los españoles, los franceses, los propios británicos no tienen la profundidad de liquidez y la variedad, la amplitud de tipo de instrumentos que tienen los norteamericanos. Por eso, a pesar de tener
digamos, pretendientes a ser una moneda dominante, al final lo que queda es la de Estados Unidos como moneda dominante. ¿A quién le toma prestado Estados Unidos? Al mundo entero, al mundo entero. Le pide a los chinos, le pide a los japoneses. Japón es el principal acreedor de los Estados Unidos, Japón. Y yo recuerdo en los años 80, tú estabas muy chiquito, quizás tú no habías nacido. Lamentablemente, Sí, Jaime. mira, Había nacido. Mira, en los años 80 yo recuerdo, y hay películas incluso de eso, donde se decía que el Japón iba a comprar todo en los Estados Unidos. Rockefeller Center lo compraron los japoneses. Sí. Y que todas las empresas, todo lo iba a comprar. Y se hicieron muchas películas sobre ese tema. Pero al final, mira, Estados Unidos mantiene su predominio, sigue siendo más de un cuarto de la economía. Y recupera su balance. Exactamente. Como está tratando de hacerlo. Y Japón igual. Japón sigue teniendo un peso importante en la economía, pero sabe manejarse muy bien con los Estados Unidos. Es un socio extraordinario de los norteamericanos. Y China, lo que hay que sentarse y hacer también su trabajo. Y es bueno que Estados Unidos tenga competencia, porque eso lo hace cada vez más eficiente. Ahora, lo que tú no puedes impedir es que una nación pues no tenga capacidad de desarrollarse. Tú no puedes impedir que China siga desarrollándose. Ahora, lo que sí, como tú me preguntas muy bien, ¿quién se lo compra? Mira, se lo compran los alemanes, se lo compran todos los países que tengan un ahorro. Todos los países que tengan ahorro, eso significa que son países que están comprando. Los países que tienen superávit frente a los Estados Unidos son países que significa que cuando tú exportas más, la contraparte de ese déficit que tiene Estados Unidos comercial o de cuenta corriente con otros países es la entrada de recursos financieros a través de la colocación de títulos. Es decir, que los chinos, a cambio de mandarle muchos productos, lo que reciben son muchos papeles de deuda norteamericana. Los mexicanos, los canadienses compran, los propios dominicanos compran títulos de los Estados Unidos también. Yo imagino que tu portafolio de inversiones tiene títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Ojalá. No, ojalá. Te aseguro que sí. Jaime, ¿por qué en República Dominicana se vende en dólares? Muchas personas nos han pedido que habláramos al respecto y qué bueno que has podido tener el tiempo de venir a hablar con la gente, porque mucha gente se pregunta y nos pregunta, ¿por qué si el peso dominicano es la moneda del país, la moneda de curso legal, los apartamentos y las casas te las venden en dólares? Los vehículos de todo tipo te los venden en dólares. Los productos caros, una persona nos escribió diciendo, hay tiendas en República Dominicana que están en edificios de centros comerciales bien conocidos, en avenidas principales, que los productos te los venden en dólares. Ok. Ahí si nos vamos un poquito más atrás, eso no hay que rasgarse las vestiduras. Hasta el 47 todo se hacía en dólares. Nosotros no teníamos moneda propia. Hasta el 47 que se crea el Banco Central, se crea el peso dominicano, nosotros utilizábamos el dólar. Nosotros lo que teníamos era dólares aquí desde inicio del siglo, desde que los Estados Unidos comienzan a sacar a España de lo que son las colonias que le quedaban en el Caribe, que toman 1899 Cuba, Puerto Rico, y comienza a sacar, nos invade en 1916, invade Haití en 1915, ellos controlan el Caribe, sacan a los europeos, le compran la deuda que tenían los franceses, los británicos, los alemanes acá en la República Dominicana, y ellos entonces toman el control, ya comienza a sustituirse esa moneda mala que había, dominicana o moneda extranjera, el peso mexicano, la peseta, todas esas monedas comienzan a ser sustituidas por el dólar norteamericano. Y nosotros ya comenzamos a denominar todo en dólares. ¿Por qué? Porque una moneda, y esto es lo importante, una moneda tiene tres funciones básicas, que es ser medio de pago, sirve para yo comprarte este celular, yo te entrego moneda, tú me das. Yo no tengo que hacer trueque contigo, yo no te tengo que entregar un vaso. ¿Cuántos vasos te tendría que entregar para yo poder comprar el celular? Es diferente si yo tengo algo que se llama moneda que tú estás dispuesto a aceptar, simplemente te entrego esa moneda y me llevo eso. Eso es medio de pago. Sí. Unidad de cuenta. El trueque moderno. Sí, unidad de cuenta es decir, ok, ¿cuánto cuesta esto? En la moneda me permite a mí decir que esto cuesta $1,000 o cuesta 60,000 pesos. O cuesta 900 euros, por ejemplo. Eso es unidad de cuenta. Yo poder expresar el valor o el precio de un determinado producto, un determinado bien, un determinado servicio, en función de eso que se llama moneda. Entonces ya tengo ahí dos. Y el otro, ser depósito de valor. Para que sea una moneda propiamente, yo necesito que esa moneda, ese bien,
que se puede llamar peso, se puede llamar peseta, se puede llamar euro, se puede llamar marco, se puede llamar libra esterlina, se puede llamar lira italiana, se puede llamar dracma griego, todo eso se puede llamar, o se puede llamar el peso dominicano. Eso yo necesito que tenga un valor estable para que sea depósito de valor. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que son 3 funciones. Esas 3 funciones, yo utilizo la moneda que más me convenga, porque hay libertad de movimiento. Yo puedo utilizar dólares, puedo utilizar pesos, puedo utilizar cualquier euro. O sea, que en República Dominicana se puede vender en cualquier moneda. Sí, yo puedo utilizar las funciones de cualquier moneda. El dólar, por ejemplo, ¿qué ventajas tiene? Es más estable. Es más estable. Es más depósito de valor. Exacto, y más personas tienen acceso al dólar. No tengo el medio de pago tan fácil como si tengo el peso, porque tendría que hacer mi operación en efectivo. Y ya para comprar un apartamento no puedo llevarte todos los dólares. Te lo tengo que pagar en efectivo. Pero sí puedo utilizar mis recursos para depositarlo y mi unidad de cuenta en dólares para yo poder expresar el valor o precio de un determinado producto o de un determinado activo, como es el caso de un apartamento. Entonces yo lo defino en dólares, pero lo pago en pesos simplemente porque no tengo la capacidad de pagarlo en dólares. Y ahí caemos en el tema que tú me señalabas sobre la dolarización. Hay una especie de corriente que convive, una corriente de la dolarización que convive con el peso dominicano. En República Dominicana. El euro se usa, pero menos, muy poco. ¿Por qué no se dolariza la economía? ¿Cuáles son los pros y los contras de dolarizar la economía en República Dominicana? Yo era un muchacho pequeño, para ese entonces, y la primera persona que yo escuché es a Víctor Canto, en los años 70 hablar sobre dolarización. Víctor Canto es un brillantísimo economista dominicano, graduado en la universidad. Pues primero en MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, brillantísimo, matemáticas, y luego hizo su doctorado en economía en la Universidad de Chicago, fuera de serie, de San Pedro Macorís a la mejor universidad. Y de ahí, profesor en la University of Southern California por muchísimos años, fue el cerebro de Arthur Laffer Associates, o sea que es un tipo fuera de serie. Y él hablaba ya en 1977, ya hablaba del tema de la dolarización, de qué debía ser un país pequeño abierto como la República Dominicana, y era dolarizarse. Luego ya en 1990 recuerdo un artículo de Bernardo Vega donde señalaba que quizás convenía llevar a cabo la dolarización, pero que no se podía hacer. Y yo escribí en ese momento, fresco al fin, acababa de llegar con el doctorado mío. Con esa cabeza volando. Exactamente. 24 añitos. Que uno cree que va a cambiar el país. Sí. Y yo escribí un artículo de cómo hacer la dolarización, respondiéndole a Bernardo Vega de cómo hacer la dolarización. Me imagino que era frequito, ¿eh? Sí. Me imagino que él ni cuenta, ni caso me hizo en ese momento. Pero le escribí ese artículo a Bernardo Vega, donde yo le decía cómo hacer la dolarización. Recuérdate que Bernardo Vega había sido ya gobernador del Banco Central, una persona con muchísima experiencia. Él decía que no se podía. Yo dije que sí, y pongo cómo hacerlo. Entonces, ese es el segundo momento en que se habló fuertemente de dolarización. ¿Por qué se habló en ese momento? Porque había una situación de inflación, un 80% de inflación, caída de actividad económica, 5%, un desastre en materia de emisión de dinero que se denomina inorgánico porque no cumplía con la ley orgánica del Banco Central que establecía que desde 1947 que por cada peso que tú ibas a emitir tú tenías que tener cierta cantidad de respaldo en dólares, pero en ese momento cuando tú emitías sin tener ese respaldo violabas la ley orgánica del Banco Central, por lo tanto se llamaban pesos inorgánicos. Entonces, en ese momento yo dije que había que dolarizar y cómo podía hacerlo. Ahora, tiene su pro y su contra la dolarización. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta aquí en el país. ¿Qué sucede en la actualidad? Que tú puedes perfectamente decir, aun cuando tú utilices el medio de pago, porque es al cual tú puedes emitir un cheque aquí y pagar en pesos, porque es lo que te piden, o pagar con una tarjeta de crédito, tú no puedes pagar en efectivo después de cierto monto, porque la Dirección General de Impuestos Internos, que para mí es una violación de la Constitución. Si yo tengo 10 millones de pesos, pudiera pagar con 10 millones de pesos. Tú lo debes pagar como tú quieras. Yo, exactamente. Tú tienes la libertad constitucionalmente de utilizar la moneda como tú quieras. Ahí tú me puedes dar clase de eso. O sea, si yo pudiera venir con 10 millones y eso que está aprobado por la Dirección General de Impuestos Internos, que me impide yo pagar con 10 millones de pesos en efectivo o 10 millones de dólares en efectivo,
eso es una violación. Es una violación, Entonces, es tu derecho. pero exactamente, yo tengo el derecho de utilizar cualquier medio de pago que yo quiera. Está autorizado, pues lo puedo hacer. En el caso del dólar, ahí yo lo voy a utilizar más como unidad de cuenta, donde yo puedo decir, ese activo, un automóvil, por ejemplo, yo lo voy a valorar en $50,000, pero lo pago o su en equivalente en pesos. Exactamente, o su equivalente en pesos. Pero yo no te puedo traer los $50,000, no te lo van a aceptar. Deberían poder aceptarte. Te acusan de lavado. Exactamente. Que debería ser ilegal. Exactamente. Exactamente. Tú lo único que tienes que demostrar es dónde tú lo sacaste. Exacto. Pero tú poder hacerlo. Y si yo lo tenía debajo del colchón, si yo lo tengo guardado. Yo recuerdo de que yo era niño ahí en la Feliz Ruiz con Duarte, en la farmacia de la familia, farmacia Ani. Yo recuerdo perfectamente que cuando llegaban muchos dólares de una papeleta de $5 y muchas monedas. Y recuerdo a mi mamá que siempre los acumulaba y después hacía sus depósitos en el extranjero. O sea, con su efectivo. Entonces, yo digo, ¿y qué tiene de malo eso? Tú puedes diversificarte, tú puedes tener pesos. Y se guardaba dinero abajo del colchón antes. Sí, sí, sí. Y luego se llevaba al banco. A ella le gustaba eso. Sí. Sí, ella es muy catalana, entonces le pasaba la mano. Sí, Lo acariciaba. sí, 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 sí. Tenemos que hacer una pausa breve, Jaime. Al regreso quiero que hablemos del encaje legal y de las recogidas. Digamos que son soltadas y recogidas, pero el nombre es facilidad de liquidez rápida, ¿verdad? Esa es una parte de lo que sería una facilidad para expandir la oferta de dinero, correcto. La facilidad de liquidez rápida y las famosas recogidas que hace el Banco Central. ¿Qué tan positivo es esto para la economía y para el bolsillo de la gente? Perfecto. Ya venimos. Hoy hablamos de cachirulos, de dinero. Hoy hablamos de dinero, del concepto de la dolarización, de la capitalización del Banco Central y si estas facilidades de liquidez y luego las recogidas económicas que hace el Banco Central son buenas o no tan buenas para la economía del país. ¿Y por qué en República Dominicana compramos, nos venden en dólares y no hay necesariamente una moneda oficial dolarizada? Esto con Jaime Aristia Escuder, parte de la Casa de CDN Canal 37, que hoy nos está dando una clasecita de dinero. Jaime, las facilidades rápidas de liquidez, ¿qué son? Ok, mira, el Banco Central tiene el monopolio de la emisión de pesos. Desde 1947 se crea esa entidad, se llama Banco Central de la República Dominicana y esa autoriza a que pueda emitir pesos. Pero eso fue vanidad de los dominicanos, hacer un banco central. Mira, el presidente en ese momento, el jefe de la economía dominicana, el jefe de la República Dominicana, el general Trujillo, es quien pone en marcha eso. Padre de la patria nueva. Vienen tres supereconomistas a hacerlo, o sea, Robert Triffin, Henry Wallach y Raúl Prebisch, o sea, fuera de serie. Hay uno que es argentino. Economista de primer nivel en aquel momento, eran padres de la economía. No, es que tú no te lo imaginas. O sea, Robert Triffin, eso es una cosa verdaderamente extraordinaria. Henry o sea, Wallach, que Trujillo tenía una visión amplia de lo que era el crecimiento económico. Todo lo que tú te puedas imaginar de visión lo tenía el general Trujillo. O sea, tú puedes criticarle muchísimas cosas como asesino, ladrón, todo lo que tú quieras, pero de visión y de creación de instituciones fuertes en la República Dominicana. Aunque las creaba para él realmente, pero las creaba. No, eso es... porque es como la justicia. Todo era para él. Sí, pero era para... Sí, pero él pero sabe que él se iba a morir. Función, ejercía su función. Sí, el Banco Central sigue siendo la entidad más fuerte creíble del país. ¿Era necesario crear un Banco Central en República Dominicana? Mira, ahí el propio Triffin y Walsh, o sea, le decía, mira, mientras usted se mantenga manejando esto como se ha manejado, es responsable desde el punto de vista fiscal, porque eso tiene que haber responsabilidad fiscal, donde no se necesita financiamiento o crédito doméstico del Banco Central, pues se puede funciona. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu moneda propia, tú puedes ejecutar una política monetaria independiente y en situaciones de crisis internacional tú puedes inyectar pesos en la economía y salir de tu crisis. Por ejemplo, 2011-2012 en Europa hubo una crisis muy fuerte, una crisis de deuda soberana que afectó mucho a países como Grecia, como España, Italia, Irlanda, Portugal, que sufrieron muchísimo porque en ese momento ellos debieron, si hubiesen tenido moneda propia, recuérdate que ellos antes tenían el dracma, la lira, la peseta, la libra, pero todos desaparecieron y los sustituyeron ¿por quién? Por el euro. Ellos ya no tienen esa capacidad de poder
devaluar, depreciar su moneda ante situaciones de choques, ante crisis internacionales. No pueden hacerlo. Y por lo tanto tienen que aguantar el hit por el lado de lo que se conoce que es el lado de los bienes, la parte real de la economía, significa desempleo. Y por eso la tasa de desempleo le subió entre 25 y 30% en España y Grecia. Si hubiesen tenido moneda, como sucedió en la República Dominicana 2003-2004, ¿qué es lo que sube? La tasa de cambio. Lo que sube es la cotización de la moneda local frente a, en este caso, el dólar. Si hubiese devaluado, hubiese habido inflación, pero no desempleo. ¿Qué es peor? ¿La inflación o el desempleo? Siempre el desempleo. Exactamente, porque la inflación, vamos a suponer que hay una inflación de un 20%, que es altísima. Pero si tú tienes con qué pagarla. Tú tienes 100 tú la menos 20, te queda 80 para tú consumir bienes y servicios. Consumes menos, pero consumes. Exactamente. Pero desempleo, tú tienes 100, te despiden. No, pero no importa si está barato, tú no tienes con qué consumir. Exactamente, que fue lo que sucedió del 30 al 38 en los Estados Unidos. Esa gran depresión, que había un desempleo brutal y las personas, aun cuando los precios cayeron 20%, no podían consumir. Entonces, ese es el punto de la ventaja de tener moneda. Tú puedes inyectar liquidez y con esa inyección de liquidez genera inflación, pero tú minimizas el impacto negativo de la crisis sobre el desempleo. Esos son los beneficios de tú tener moneda. Ahora, la consecuencia es que tú tienes mayor variabilidad de la tasa de cambio, tienes mayor inflación y por eso entonces caemos en que el Banco Central tiene esa capacidad que tú señalabas de cuando quiera, ante una crisis, puede inyectar liquidez o puede retirar liquidez. Y ahí es que tú me preguntas, bueno, ¿qué es esto de estar inyectando y sacando? Cuando tú tienes crisis, cuando tú ves que, por ejemplo, la economía está desacelerándose, como está sucediendo en esta coyuntura ahora mismo, la economía en el primer cuatrimestre está creciendo 2.5%. El Banco Central decía que íbamos a crecer entre 4 y 4.5. Desde el inicio del año yo le dije que no iba a ser 4, 4.5, porque el entorno internacional, con la llegada de Trump, iba a generarse mucha turbulencia. Y el Fondo Monetario Internacional corrigió el crecimiento proyectado de la economía global hacia abajo. Y dice ya que Estados Unidos va a crecer 1.8%. La Reserva dice que va a ser 1.7%. Y es muy probable que siga bajando, a menos que Trump corrija su rumbo. Eso nos afecta a nosotros. Y por eso yo dije que la economía va a crecer entre 2.5 y 3. El Banco Central corrigió la semana pasada y dijo, ya no vamos a crecer entre 4 y 4.5. Vamos a crecer entre 3.5 y 4. Yo le digo, no se preocupe, yo lo espero en la bajadita. Yo le espero, ustedes van a llegar entre el 2.5 y el 3. Ustedes van a llegar ahí. Estamos en el 2.5. Entonces, para evitar, exacto, estamos en 2.5. Yo digo que vamos a... O sea, que crecimos el mínimo estimado. Exactamente. Hemos crecido el mínimo estimado en los primeros 4 meses. Y yo digo que ¿Se ha hecho un esfuerzo para que no sea menos del mínimo estimado, siempre, Jaime? Siempre. Y ahí es que yo digo que el Banco Central puede jugársela ahora en los próximos meses y decir, ¿saben qué? Vuelvo otra vez con mi liquidez de facilidad. Porque ¿qué pasa? Cuando el Banco Central inyecta liquidez, ¿qué es el objetivo? Promover una reducción de la tasa de interés. Sí. Eso aumenta el consumo, aumenta la inversión, te facilita las ventas de automóviles, te facilita la venta de vivienda, te facilita la construcción, te facilita el comercio, te la facilita adquisición de productos y servicios. Y eso te genera actividad. Sí. Y por eso tú aceleras el ritmo de crecimiento. O sea, cuando la cosa está mala, para que la gente lo entienda en su casa, sí, el Banco Central emite facilidades de liquidez rápida para que la gente no sienta que está la cosa demasiado mala. Es correcto. Y pueda tener acceso a productos y servicios X. Es correcto. Sin embargo, mucho de ese acceso a productos y servicios es con endeudamiento. Sí, ese es el problema. Y además, cuando el Banco Central sale, por ejemplo, con 60.000 millones de pesos, hay quienes aprovechan. Sí, acaparan. Oye bien lo que hacen algunos, toman un préstamo, por ejemplo, 500 millones de pesos, te estoy hablando de gente de verdad, toman 500 millones de pesos al 9%, se viran inmediatamente a un instrumento financiero que encuentran en el mercado al 12%. Lo ponen a y se ganan lo ponen a generar y pagan así, la diferencia. Yo conozco amigos míos, hermanos míos que han hecho eso. Entonces eso se llama arbitraje, eso se llama money for nothing. Eso no es malo, yo le enseño eso a mis estudiantes. Eso está bien. Claro, yo hago los modelos matemáticos. Está bien para el que lo toma. Ahora, ¿está bien para la economía? No, porque claro que tú no. disminuyes la capacidad de que los demás puedan Tú eres brillante. El efecto del impulso monetario se reduce. Se reduce.
o sea, la efectividad de lo que está buscando el Banco Central se reduce. Entonces yo lo que digo, no, mira, si tú quieres generar un mayor ritmo de crecimiento, olvídate de ese tipo de política monetaria, porque esa política monetaria, cuando tú inyectas liquidez, tú sabes lo que pasa con la tasa de cambio, sube inmediatamente. Eso nos lo enseñó en 1976 un profesor que escribió un paper en ese año, se llama Rudiger Dorbush, que brillantísimo profesor del MIT, fallecido muy a destiempo, y él desarrolló que cuando tú aumentabas esa cantidad de liquidez, hay un desbordamiento de la tasa de cambio, es decir, que sube muchísimo, se deprecia. Y fíjate lo que sucedió en marzo del año 2020. El Banco Central comenzó a inyectar 200.000 millones de pesos, se disparó la liquidez. Después intentó en mayo del año 2023, también para reanimar la economía, se disparó la tasa de cambio. En diciembre del año 2024, en noviembre, diciembre del año 2024 también inyectó, se disparó en enero, febrero y marzo del 2025. Recuérdate que el ritmo de depreciación que iba en los primeros 3 meses del año 2025, la tasa de cambio fue 3.5%. Si yo lo anualizo, ¿tú sabes cuánto iba a terminar? En 70 pesos por uno. Entonces, fíjate que ahí estaba ya en 64, pero el Banco Central apretó en abril y la bajó entonces, ¿a cuánto? A 59. Pero ese apretón es sano, Jaime, porque mucha gente estaba hablando sobre eso. Es correcto. ¿Qué nos cuesta el apretón que le da el Banco Central a la tasa del dólar cada vez que se está elevando? Que en muchas ocasiones la elevación no es insana, es simplemente el reflejo de cómo está la situación monetaria. Y ese es un problema. Imagínate, es como un stop and go. O sea, estaba subiendo y tú lo aprietas, pero lo sobreaprietas, sube la tasa de interés. La tasa de interés está en 15%. La semana pasada, óyeme, estaban colocando en el mercado secundario títulos del Banco Central al 13%, a 6 meses. 13% yo coloqué al 13%. Yo aproveché y coloqué al 13%. O sea, porque pero si también, a mí me viene una bolita de frente así, ¿tú le das? Le voy a dar. No la voy a dejar Jaime, pasar. pero eso también nos recuerda una época que no necesariamente se vaya a replicar para nada, pero nos recuerda una época en la que el Banco Central captaba circulante a intereses altos y mucha gente aprovechaba esa bolita. Claro. Y al efecto más tarde no fue tan bueno. Sí, claro. Lo que pasa es que tú tienes una institución muy creíble. Sin el duda. Banco Central tiene un equipo. Y el dinero es credibilidad. Sí, eso exactamente. El dinero es credibilidad. Credibilidad. Si tú le pierdes credibilidad, se fue. El Banco Central es una institución muy creíble. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, en esta noche, es dándole información al Banco Central de que tiene que corregir, o sea, y de que vale la pena mejor volver a su política monetaria pre-COVID, que es una política monetaria donde, si tú te fijas, la evolución de la tasa de cambio era lenta. Era muy predecible. Sí. Cada mes se depreciaba en 12 a 15 centavos. Pero se sabía ya más o menos cuánto se iba a depreciar. Si yo te hago la gráfica, era muy planificada. Mira, es una recta así. Ahora es como si fuera un ataque cardíaco. Exacto. Sube y baja. Pero es sano eso, Jaime. La incertidumbre es muy mala para la inversión. Eso nos lo enseñó a nosotros en los años 80 dos profesores, Dixit de la Universidad de Princeton y Pindick de la Universidad de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nos enseñan a nosotros que cuando tú tienes mucha incertidumbre, cae la actividad económica, cae la inversión. Por eso, entonces, ahora lo que se les recomienda al Banco Central es que en vez de tener esa política de que te aprieto, te inyecto, te aprieto, te inyecto, pues vamos a hacer mejor una política monetaria muchísimo más estable y dejar entonces a un conjunto de medidas que podemos llevar a cabo para el sector privado para estimular el crecimiento de la economía. Pero medidas específicas, medidas que te promuevan una entrada de capitales, que te eliminen el impuesto del 10% sobre los intereses, que te eliminen todo lo que son las trabas para tú poder hacer inversiones, para tú poder recibir préstamos de la banca, que es más fácil tú conseguir un préstamo de un carro que para una maquinaria. Entonces, tratar de modificar eso, que sea tan fácil. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué si la fórmula está ahí, no se está inventando la goma ni el agua tibia ni nada por el estilo? Y son fórmulas económicas que se conocen desde hace mucho tiempo. Se las sabe muy bien el Banco Central. Sí. Bueno, eso ya va más allá del Banco Central, eso es el gobierno. También, pero hay una unión entre ambas cosas. Claro que sí. Se trabaja mancomunadamente. ¿Por qué pareciera como que se mira para otro lado y no?
¿Qué pasa ahí? Sí, mira, no lo sé, yo no estoy ahí adentro, pero yo sí te puedo asegurar a ti que hay personas ahí adentro que saben muy bien lo que hay que hacer. Tanto en la superintendencia de bancos como en el Banco Central, que saben qué cambios hay que hacer en la normativa bancaria y de reglamento de evaluación de activos para que haya un aumento del financiamiento hacia el sector productivo. Pero al mismo tiempo hay que comenzar a desmontar. Aquí hay proyectos que toman mucho tiempo poner en marcha porque se necesita una permisología que toma muchísimo tiempo. Sí. Y tú, imagínate, tú quieres hacer un edificio, tú quieres hacer una construcción y te pasas un año sacando permisos. Entonces, no, vamos a hacerlo rápido. Y esto es simplemente, óyame, tú comienzas a reunirte con los principales empresarios de este país y tú le analizas el pipeline de sus inversiones y tú le dices, mira, lo que tú ibas a hacer en un año, yo creo que tú me lo hagas 6 meses. ¿Para qué? Para acelerar el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo que tú ibas a invertir, inviértelo más rápido y yo te voy a dar a ti una mayor tasa de depreciación que tú puedas utilizar para reducir la de tu impuesto sobre la renta. O sea, esos elementos te pueden ayudar a ti a acelerar el ritmo de crecimiento sin tener que ir a la política monetaria zigzagueante. Esa política monetaria donde te inyecto ahora y tengo que retirarte porque la tasa de cambio se me está subiendo. Sí, es como una política bipolar. Cuando menos tú lo estás esperando, entonces es recogida y sí, eso hace que la gente no sepa para dónde va. Exactamente, genera incertidumbre y eso no es conveniente. Eso no es en ninguna economía. No, en ninguna economía, sea grande, pequeña, y mucho menos en esta, que es una economía que estamos acostumbrados a la tranquilidad. Recuérdate que tenemos 30 años creciendo un 5% en promedio, 5% estamos creciendo. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es como mucha variabilidad, mucha variabilidad. O sea, sacando el COVID, tenemos esa variabilidad todavía. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Gracias, Jaime. No, siempre, un placer. Qué gusto. Tenemos que hablar de la dolarización en América, se nos quedó esa parte, pero como usted viene la semana que viene, le vamos a continuar. Como tú quieres. Gracias a Jaime Aristi.